Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a nuestro programa Creciendo Juntos. Esta mañana les estaremos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la niñez. Como le hemos contado, esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, les estaremos acompañando esta mañana una vez más. Macarena, muy buenos días. Muy buenos días, Julio, a todas y todos también, nuestros auditores que nos escuchan hoy, esta mañana. Vamos a conversar sobre los derechos laborales que tienen las mujeres embarazadas, como el prenatal, el postnatal parental, en qué consisten, cómo funcionan para las trabajadoras contratadas y a las honorarios también, ¿no? Y qué pasa también con el postnatal de hombres y el postnatal parental ahí que se puede transferir de mujeres a hombres. Y para hablar de ello, nos acompaña gentilmente en nuestro estudio Carmen Naranjo, abogada jefa del Departamento de Licencias Médicas de Superintendencia de Seguridad Social. Carmen, bienvenida, muchas gracias. Buenos días. En términos prácticos, Carmen, ¿en qué consiste el fuero maternal? Es un derecho que protege a las mujeres, a las trabajadoras, de acuerdo al cual estas no pueden ser despedidas desde que están embarazadas y hasta un año después de haber terminado el descanso postnatal. El empleador no puede despedirla salvo que obtenga una autorización judicial para ello. Por tanto, el empleador, digamos, incurriría en una falta contra las normas laborales si despide a la mujer sin haber obtenido previamente que un tribunal, por alguna causa justificada, por ejemplo, porque incurrió en un hecho malo, negativo, digamos, autoriza, digamos, a despedirla, si no, digamos, está protegida. ¿Y qué pasa en el caso de que sean despedidas y no haya un dictamen de un juez? ¿Qué es lo que tienen que hacer las mujeres trabajadoras en ese caso? Bueno, lo primero que tienen que hacer es reclamar ante la Inspección del Trabajo competente, las que las cita, digamos, a una audiencia, y en general es bastante frecuente que el empleador se allane en ese minuto a reintegrarla. Muchas veces alegan que no sabían que estaba embarazada y se allanan y la reintegran. Y de no ser así, de no existir acuerdo en la Inspección del Trabajo, le queda la vía de la demanda ante los tribunales laborales. ¿Desde qué minuto se debe informar a los empleadores que se está embarazada? La ley no señala una obligación de la trabajadora de informar a su empleador de que está embarazada. Más bien, la trabajadora se va a ver o va a tener la necesidad voluntariamente de decirlo, por ejemplo, para pedir un cambio, porque el Código del Trabajo establece que si la mujer está embarazada, no puede hacer, por ejemplo, turnos nocturnos, no puede hacer determinadas labores pesadas. Por tanto, la mujer en esa situación seguramente va a ser interesada en decir, mire, no puedo hacer turno porque estoy embarazada. Pero si no, digamos, no hay ninguna obligación, así que diga, usted me tiene que decir que está embarazada. No. ¿Y si un empleador se niega a hacer esos cambios, la mujer qué debe hacer? La mujer también tiene que reclamar ante la Inspección del Trabajo. Perfecto. Te quería preguntar también en qué consisten los permisos prenatal, postnatal y postnatal parental. Bueno, en nuestra legislación existe una amplia cobertura, muchos derechos que protegen a las trabajadoras y también poco a poco, inicialmente era solamente a las madres, con el tiempo se ha ido ampliando y también, digamos, hay protección a padres y a terceros que puedan tener niños a cargo. Y el primer derecho que vemos es lo que llamamos el prenatal. Conforme a este, la mujer tiene derecho a dejar de trabajar presentando una licencia médica 6 semanas antes de la fecha probable de parto. Por tanto, el médico, digamos, que sabe cuándo es la fecha probable de parto, 6 semanas antes le debe dar una licencia médica. Puede ocurrir que la mujer se demore, digamos, y el atraso se demore 3 días más, 5 días más. En ese caso se le da una prórroga de este descanso prenatal que originalmente es de 42 días.
porque a veces no es tan exacto, a lo mejor nace a los 48. Como el prenatal son 42, le van a tener que dar una prórroga de 6 días. Y después, cuando nace la criatura, en ese minuto viene el derecho a presentar otra licencia médica, que es la que se llama la licencia de postnatal, que ahí tenemos situaciones distintas. La regla general es que sea por 12 semanas, es decir, 84 días. Sin embargo, hay algunas situaciones distintas. Por ejemplo, una mujer que tiene mellizos, de término, pero mellizos, esa mujer tiene derecho a que por el segundo hijo le sumen a los 84 7 días. Por tanto, va a tener 91. Y si fueran trillizos, va a tener los 84 más 14 días, 7 días por cada niño, si son niños de término. Ahora, puede ser que la mujer tenga niños prematuros. ¿Se entiende por prematuros para estos efectos? Que nazcan antes de la semana 33, o sea, de la 32 o menos. En ese caso, los niños son prematuros, y también son prematuros si pesan menos de 1.500 gramos, un kilo y medio. En ese caso, la ley establece que el postnatal es de 18 semanas. O sea, ahí tiene 126 días, porque es una situación mucho más delicada respecto del cuidado de esos niños que son prematuros, ya sea bajo peso o porque nacieron muy anticipadamente. Carmen, a lo mejor no es algo que tú puedas responder, pero en lo que tú nos estás diciendo, existe también como ahí hay un vacío en los niños que nacen previo a las 38 semanas, o sea, entre las 33, que serían los prematuros, porque para ellos hay una consideración entre las 33 y los 38 semanas, ¿no? Lo que pasa es que la mujer 6 semanas antes de la fecha probable de parto ya está con prenatal. Sí. Claro. El tema sería, digamos, que no alcanza a tomar prenatal, pero igual nacen de la semana 33, por ejemplo. Claro, ahí ya tendría derecho a solamente claro, lo que pasa es postnatal. que esos niños quizás no están, o sea, son prematuros, pero a lo mejor no están en las mismas condiciones que los niños prematuros de 33 semanas o de un peso muy bajito, pero también requieren de ciertos cuidados distintos a los niños que nacen posterior a la semana 38, porque lo que tú nos estabas mencionando es que esos niños que son prematuros de acuerdo a esta ley que otorga ciertos días más a los que le otorgan los niños de término, en esos niños, esos que nacen entre esas semanas, como que no habría ninguna compensación en términos de días para... Claro, tiene que tener menos de 33 semanas, efectivamente no hay, porque es prematuro incluso si nace 2 semanas antes, que la madre ya va a estar con prenatal, pero efectivamente el postnatal no se le amplía. Y no hay ningún proyecto de ley que esté pensado en poder como proteger a que todos los conozca niños. yo en este minuto no hay ningún proyecto. ¿No? Y en el caso de los padres o hombres, ¿qué beneficio tienen? Bueno, los padres tienen derecho a usar el descanso postnatal en situaciones que son más conflictivas en realidad. Una que es bien triste, cuando la madre muere, ya sea en el parto o durante el transcurso del tiempo que la madre está haciendo uso del postnatal y la madre muere. En ese caso el padre tiene derecho a tomar el uso del descanso postnatal, en el entendido que él es trabajador, por supuesto. Y la otra situación es cuando él judicialmente tiene el cuidado del niño. Si él, por una resolución judicial, tiene el cuidado del niño, él tiene derecho a usar el postnatal. Ahí está, esas son las situaciones. O sea, o porque la madre murió, que es una situación bien triste, o porque por X circunstancia un tribunal le quitó el cuidado a la madre y le entregó el cuidado al padre. En ese caso, entonces, el padre va a poder hacer uso del postnatal y después del beneficio siguiente que no hemos hablado. Porque después del que termina el descanso postnatal, ya sea el de 84 o el ampliado, viene otro beneficio que se llama el permiso postnatal parental. Entonces, si se trata de estos padres, digamos, que tienen el cuidado personal o la madre murió, ellos también van a tener derecho a hacer uso de ese beneficio. Y el parental es un beneficio que lleva pocos años, porque terminaba todo esto con el postnatal. Terminaba el postnatal y la madre ya no tenía más permiso. Y hubo todo un estudio donde participaron
distintas instituciones, ministerios, médicos, y establecieron la importancia que tiene el que la madre permanezca con el niño por lo menos hasta los 6 meses, porque solo con el postnatal, 84 días, está a punto de cumplir 3 meses. Exacto. Pero ya con el parental que se le agregó, ya el niño está cercano al medio año, porque es importante el apego de la madre, no solamente la lactancia, que obviamente es muy importante, pero también el apego. Niños que han permanecido más tiempo con lactancia y con la madre, con mayor apego, son niños más sanos, son niños que entran en mejores condiciones después a la etapa escolar. Exacto, tienen un desarrollo mayor. Una cosa es el permiso para ausentarse del trabajo, ¿no? Claro. El que comienza con una licencia que otorgan los profesionales, ¿no? Claro. ¿Es lo mismo para las personas que tienen previsión de salud en el sistema público a través de FONASA y las que pertenecen a ISAPRE? Sí, es lo mismo, o sea, seas de FONASA o sea de ISAPRE, la persona tiene que obtener la licencia médica por el prenatal o por el postnatal. Por el parental no, porque el parental viene a continuación, automático, el parental. Entonces, la única diferencia es que si es FONASA, la licencia médica, bueno, siempre si soy trabajador dependiente la llevo a mi empleador, y mi empleador la tiene que llevar, si soy FONASA, a la COMPIN, y si soy de ISAPRE, al ISAPRE. Perfecto. Si es trabajador independiente en que no tiene empleador, él la lleva directamente a la COMPIN, si es FONASA o al ISAPRE, pero en el resto son los mismos días, después el cálculo del subsidio que se paga es el mismo, o sea, no hay otra diferencia. Y a propósito del cálculo, ¿cómo se hace ese cálculo? Bueno, del pago del, antes de hablar del cálculo, subsidios. Primero hay que decir del derecho, porque a mí me pueden autorizar la licencia médica sin derecho a subsidio. ¿Por qué? Porque llevo muy poco tiempo en el sistema previsional. Supongamos que una mujer entra por primera vez a trabajar cuando está a punto ya de salir con prenatal. Entonces, cuando salga con su prenatal no va a tener ciertos mínimos que le exige la ley, que son, en el caso de los trabajadores dependientes, tiene que tener por lo menos 6 meses afiliado al sistema previsional y tener por lo menos 90 días cotizados en los 6 meses anteriores al inicio de la licencia. Estos 90 días pueden ser continuos o discontinuos, pero dentro de los 6 meses a la salida de la licencia médica tengo que tener por lo menos 90 días cotizados. Entonces, si cumplo con esos requisitos, me van a pagar un subsidio por esa licencia médica, si no solamente me va a justificar la ausencia. ¿Y cómo se calcula ese subsidio? Es bien engorroso, porque hay 2 cálculos. Primero, es un cálculo similar a la licencia común, a toda licencia médica, que lo primero se hace un cálculo con los 3 meses anteriores. ¿Qué remuneraciones tuve o qué subsidios yo tuve en los 3 meses anteriores más próximos al inicio de la licencia? Pero después me hacen un segundo cálculo, me comparan con un periodo más antiguo, que son anteriores a los 7 meses previos, que más o menos coincide con la época de la concepción. Y me hacen un cálculo con esos 3 meses, está debidamente reajustado de acuerdo a la variación del IPC, incrementado en un 10%, y me hacen la comparación y me pagan el menor. Esto es una norma que viene de hace años, siempre se dice pagan justo por pecadores, porque efectivamente como desde que la mujer sabe que está embarazada, hay un tiempo suficiente como para mejorar la situación laboral, a veces en forma, digamos, ficta, y bueno, en el caso de la independiente con mayor facilidad, se estableció que íbamos a hacer este comparativo, porque en el fondo no sacas nada con aumentarte los últimos meses si te voy a comparar con un periodo más antiguo. Exacto. Pero ahí caen justo por pecadores, porque a veces hay situaciones que son reales, no fueron, pero así está la norma legal. No, claro, porque además lo que suele suceder, y es algo que nos pasa mucho, que nos consultan mucho en el sitio web de Chile Crece Contigo y en las redes sociales, es que cuando una mujer que está a un horario y comienza a cotizar porque sabe que está embarazada, pensando que a propósito de esas cotizaciones va a poder cumplir con los requisitos para poder optar al subsidio, finalmente cuando comparan sus remuneraciones previas a la concepción, estas eran
bastante más bajas que las que, Claro. las que pagó durante el periodo en que supo que estaba embarazada. Claro, ese tema se da tanto en el cálculo de la dependiente, como dije recién, y como tú estás diciendo, en el caso de la independiente también. Claro. En que si que además tiene mayores requisitos para acceder, porque a ella ya le exigen 1 año de afiliación, 6 meses de cotizaciones, no 3, estar al día. Es que muchas y además el independientes cálculo le comparan estos 2 periodos. Es que justamente quizás cumplen con los requisitos, pero no estaban cotizando, entonces cumplen con el requisito de tener antigüedad, haber cotizado al menos 12 meses. Si por cualquier motivo, ya sea una trabajadora dependiente o independiente, tiene para el cálculo primero, que es con los meses inmediatamente anteriores a la licencia, pero no tienen los meses más antiguos para el cálculo 2, en ese caso el subsidio es 0. Y ahí le conviene ahorrar. Ahí le pagan el subsidio mínimo, que es alrededor de 3.000 pesos, digamos, por día. Claro. Hay un subsidio mínimo garantizado. Entonces ahí la letra chica es mejor ahorre. Este tema del subsidio mínimo también rige para los comunes, no es exclusivamente de las maternales, sí. ¿Se puede renunciar a estos beneficios? El Código del Trabajo señala que los derechos de protección a la maternidad son irrenunciables. Por tanto, en la práctica, si a un empleador lo sorprenden que la mujer le dijo, no, yo no quiero tomar el permiso, quiero trabajar igual, claro, hay muchos casos que a lo mejor no lo van a sorprender, pero si es sorprendido, el que va a ser sancionado al empleador. Carmen, nos queda poquito tiempo, ¿Ya? Pero queremos aprovecharlo al máximo. ¿Qué rol juegan los empleadores en que las mujeres y también los hombres tomen estos beneficios tranquilos, sin miedo a que cuando vuelvan los reemplazaron? Porque se hace eso. Claro, no. De los Es decir, empleadores. si yo no estoy, alguien tiene que ocupar mi lugar, ¿no? Bueno, claro, alguien puede ocuparme el lugar, es cierto, pero cuando yo vuelva, digamos, yo estoy aforado, por tanto, yo tengo que tener mi puesto y volveré a trabajar. Antes de. Claro, porque los empleadores no pueden cambiar la función salvo que el trabajador esté de acuerdo. Ningún empleador puede por sí solo decir ahora tú, no sé, pues tú eras contador de la empresa y ahora te contrato como secretaria, salvo que la misma trabajadora lo acepte. Ya nos comentaste un poco que en el caso de las personas que están afiliadas a FONASA, estos trámites los deben realizar en el COMPIN. Ya, y las personas que están en el ISAPRE, ¿los trámites los realiza la ISAPRE? Las licencias se tramitan y se pronuncia de la licencia médica la ISAPRE. ¿Qué pasa cuando hay una demora en el pago de las licencias? Bueno, si ahí se demoran en pagar el subsidio, lo primero, digamos, es reclamar ante la misma institución, y si la institución, digamos, que debe pagar no tiene una reacción favorable, es reclamar ante el superior. Entonces, en última instancia se puede reclamar por los pagos de los subsidios maternales ante la Superintendencia de Seguridad Social, que está ubicada en Huérfanos 1376. Carmen, ¿y qué pasa con el caso de los funcionarios públicos? ¿Cómo funciona el pre y el postnatal? Porque muchas veces las mujeres se quejan de la tardanza, del pago de su licencia o el rechazo incluso. Bueno, ahí en el sector público hay una diferencia. Ellas tienen derecho a los mismos periodos de prenatal, postnatal, es lo mismo, son los mismos periodos. ¿Qué es lo que cambia? También tiene que presentar licencia médica. ¿Qué ocurre? Que cuando la licencia médica es autorizada, el empleador le tiene que pagar la remuneración en la fecha normal. Por tanto, ella no tiene que esperar que le paguen subsidio, a ella le pagan la remuneración normal. Ya. En cambio, en el sector privado tienen que esperar que el ISAPRE o la COMPIN le pague el subsidio. Tenemos muchos casos también que llegan de funcionarias públicas que están contratadas bajo la modalidad de honorario y que sus contratos no establecen derechos de protección a la maternidad explícitamente, o sea, no está escrito en el contrato. Claro. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en ese caso, lo recomendable para estas mujeres que son trabajadoras independientes es que ellas coticen, y cotizando como trabajador independiente va a tener derecho a presentar licencia y obtener subsidio. Tú sabes que hace unos días, bueno, tú sabes más que nosotros, ¿no? Se hizo un balance del postnatal parental y solo el 0,2% de los permisos han sido traspasados a hombres. ¿Por qué se da esto? Sí, es bien curioso. Yo creo que en parte debe haber algo cultural,
los hombres, digamos, no asumen, a pesar de que asumen mucho más que antes, pero todavía no asumen totalmente. Tal vez un poco culpen las mujeres que tampoco se sienten muy seguras de entregarle la obligación al padre. Y yo creo que además hay un factor económico. Porque como los varones normalmente tienen remuneraciones más altas, si ganan sobre el tope imponible, obviamente que el subsidio que ellos van a ganar, a obtener, es menor que lo que ganan trabajando. Esa podría ser, una también razón. Una razón. Quizás también ahí indicar que existe un postnatal para hombres que es de 5 días, ¿no? Claro, es un permiso, digamos, porque cuando uno habla de postnatal más bien piensa en la licencia. También se llama, pero es un permiso cuando nace un hijo. El hombre tiene derecho a que en el trabajo le den 5 días de permiso remunerado. Claro, ese sabemos que tampoco es tan alto ese porcentaje. Y el que estábamos comentando recién es el postnatal parental, que es este que la mujer cede al padre. Claro. Entonces también ahí hay un factor que tiene que ver con el vínculo, o sea, para que las mujeres cedan este permiso cuesta al padre. Porque la ley le permite a la mujer ceder el postnatal parental desde la 7ª semana. Claro. Y como decía don Julio, el porcentaje de varones que lo han tomado es muy bajo. Muy bajo, demasiado, muy bajo, ¿no? Sí, muy demasiado, bajo. Sí. Demasiado. Carmen, nos queda muy poquito, ¿no? Tú me querías ya ir. Ya. Es que quería preguntarte, ¿dónde las personas pueden informarse sobre este tema? Y nuevamente recordar dónde, si tienen algún inconveniente, deben hacer las denuncias. Bueno, informarse respecto de la tramitación de las licencias médicas, de cuáles son los derechos de protección a la maternidad, cómo se calculan, dónde se tramitan. En la página web de la Superintendencia de Seguridad Social hay información. Ahora, cualquier reclamo que tengan porque les rechazan una licencia médica maternal, porque no le pagan el subsidio, porque cree que lo que le pagaron es inferior a lo que corresponde, hay instancias de apelación. Si hay SAPRE, apela primero a la CONPIN y de lo que resuelva la CONPIN puede apelar ante la Superintendencia de Seguridad Social. Y si es CONPIN, después de la CONPIN viene directamente la Superintendencia de Seguridad Social. Muchas gracias. De nada. Ya, no quedó nada, ¿no? ¿Qué decir? ¿Algo que agregar? Nos quedan 30 segundos. Bueno, que ojalá, digamos, que las mujeres sean informadas de todos estos beneficios, digamos, y no los pierdan, porque a lo mejor algunas no saben, por ejemplo, que el parental son 12 semanas si lo toma a jornada completa, pero que podrían ser 18 semanas si las toma a jornada parcial, donde prolonga el tiempo de cuidado. Entonces, es importante, que buena la labor que ustedes difunden esta... Sí, tú decías que eso era una continuidad del postnatal. Claro. ¿Pero se debe informar al empleador o ante algún organismo? Si yo voy a tomar la normal, la jornada completa, opera automática. Eso te decía, solamente tengo que avisarle al empleador 30 días antes de que termine el postnatal si la voy a tomar a jornada parcial. Perfecto. Pero si la voy a tomar completa no tengo nada que avisar, viene automático. Perfecto. Queremos agradecer esta mañana de sábado a Carmen Naranjo, abogada jefa del Departamento de Licencias Médicas de Superintendencia de Seguridad. Ay, no. De nuevo. Queremos agradecer a Carmen Naranjo, abogada jefa del Departamento de Licencias Médicas de Superintendencia de Seguridad Social, por estar con nosotros. Gracias. Gracias Carmen. a ustedes por invitarme. Eres muy gentil. Gracias. Y con Macarena nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Julio. Que esté muy bien. Felicidades.